Hola a todos y a todas, mi nombre es Micaela Veiga, soy licenciada en Comunicación Social, periodista deportivo y me encuentro cursando el doctorado en Comunicación, todo en esta facultad. Y en esta oportunidad les grabé este video para contarles un poco acerca de la lectura que tenían para la clase de hoy, la cual es parte de mi tesis de grado a la que llamé Rugby Femenino en La Plata, nuevas formas de vivir y entender el deporte, y la cual, como habrán leído, recupera algunos de los conceptos que se trabajan en la materia Culturas Populares y Deporte, como es el concepto de deporte, de práctica deportiva, de identidad, y en este caso, por contraposición, el concepto de cultura popular. En este caso, esta investigación se corre de la mirada deportiva, de la mirada del deporte, que está abocada a los resultados y a las reglas o al espectáculo, sino que está centrada en las prácticas de sentido que se producen en torno a un deporte, quiénes son los actores que la practican, de qué manera se vinculan entre ellos y con otros actores que participan de esa práctica, y de esta manera poder determinar la importancia y el rol que cumple ese deporte, no solo para quienes lo practican, sino también en el marco de la ciudad. En este caso, mi interés estuvo puesto en trabajar una práctica que fuera emergente, en el caso en nuestro país, en esta ciudad, en la ciudad de La Plata. Y por emergente me refiero a aquellas prácticas que no cuentan con una tradición, sino que son novedosas. En ese sentido, creo que la práctica de rugby femenino resulta interesante. Por un lado, porque como dije recién, es una práctica emergente, y por el otro, porque es una práctica que tiene una tradición anclada, vinculada a lo masculino, a lo masculinizante. Es una práctica que históricamente estuvo relacionada al hombre y a la construcción de la masculinidad y refuerzo de su virilidad. Una vez elegida la práctica deportiva, la siguiente pregunta era qué era lo que yo quería ver de esa práctica deportiva y dónde lo iba a hacer. Es decir, cuál era el aspecto a analizar y en qué lugar lo iba a hacer. Iba a ser en toda la ciudad de La Plata, en todos los espacios en los que se practicara rugby femenino. Iba a estar orientado o iba a estar anclado a un espacio específico. Todas estas preguntas son muy importantes porque son las que le empiezan a dar forma a la investigación, las que nos empiezan a orientar de qué manera la vamos a llevar a cabo. De esta manera decidí construir la pregunta en torno a la identidad, en relación a los modos en que las mujeres jugadoras de rugby construyen identidad en el marco de una práctica históricamente vinculada a lo masculino. Y al mismo tiempo decidí que la institución en la que yo iba a realizar esta investigación iba a ser en el Club Universitario de La Plata. Como ya les dije, esto es muy importante porque muchas veces nos pasa que quizá queremos explicar la totalidad de una realidad, y eso después en términos metodológicos es muy difícil, porque si quisiéramos trabajar con todas las instituciones o con todos los espacios que trabajen que en los que se practica rugby en la ciudad de La Plata, sería una investigación que se termina convirtiendo en insostenible. Entonces es muy importante hacer este recorte, delimitar en dónde se va a realizar el trabajo. De esta forma ya tenemos el tema, el problema, el objetivo y el referente empírico. El referente empírico es el equipo de rugby femenino del Club Universitario de La Plata. Ahora lo que queda construir es el marco metodológico, es decir, cuál va a ser la metodología desde la que nos vamos a posicionar y cuáles van a ser las herramientas metodológicas que nos van a permitir realizar la investigación. En este caso, recordemos que en las ciencias sociales lo que se intenta es explicar la naturaleza profunda de las realidades, y que no buscamos abordar a resultados generales, no buscamos respuestas generales para explicar algo, sino que buscamos comprender. En función de eso, decidí que las herramientas metodológicas que iban a ayudarme a poder realizar mi investigación iban a ser la lectura de documentos y de información vinculada a la temática. Eso me permitió construir el estado del arte, me permitió saber cuáles eran las condiciones, o sea, qué se sabía del rugby en el femenino, en el mundo y puntualmente en Argentina. La realización de tareas de observación no participante, y por último las entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado. De todas formas, antes de ir al campo, ya tenía determinado el marco, ya tenía construido el marco teórico. Esto era cuáles iban a ser los principales conceptos que iban a guiar el proceso de investigación y qué se comprendía por cada uno de ellos, ¿no? Desde qué lugar yo comprendía la identidad del deporte, la práctica deportiva, el rugby, la ciudad. Y esto me permitió llegar con algo armado para no estar de manera improvisada y poder afilar la mirada una vez que estuviera en el lugar. La primera vez que fui a la institución, el primer rato me dediqué a observar.
no me acerqué de primer momento a conversar con las chicas. Entonces estuve mirando en qué lugares eran los que ellas utilizaban, de qué manera se vinculaban entre ellas, con otros actores de la institución, cuáles eran las cosas que hacían, hasta que después de observar un rato todo eso me acerqué y de manera informal, sin grabadores, todas hablando juntas en un grupo, les pude contar un poco de qué se trataba mi presencia ahí, cuál era la investigación que yo quería hacer, para qué la iba a utilizar, que en mi caso era para poder confeccionar mi tesis de grado, y por qué era importante para mí poder contar con la palabra de ellas para realizar el trabajo. Entonces, en esa primera instancia pudimos conversar a grandes rasgos, para luego pasar a una segunda instancia en la que yo las entrevisté de manera individual a cada una de ellas. Algunas de ellas fueron entrevistadas en el marco de la institución, con otras nos reunimos en alguna plaza de acá de la ciudad de La Plata, y otras fueron a la facultad, a la sede 44, donde nos reunimos a conversar. Acá es muy importante en este aspecto de la entrevista, digamos, tener en cuenta que la entrevista es una herramienta sumamente fructífera siempre y cuando sea bien utilizada. Por lo general nosotros trabajamos con protocolos que son una especie de guías que ordenan los tópicos en los que vamos a indagar, pero tratemos de no atarnos a lo que están en esos tópicos, sí que nos sirva como una guía, pero no una atadura, porque en muchos casos la verdadera riqueza de la entrevista está en aquellos aspectos que no están considerados dentro de nuestro protocolo y que surgen. Por eso es muy importante estar atento o atenta a lo que él o la entrevistado nos está diciendo. Eso es clave, porque muchas veces se desprenden tópicos que nosotros no teníamos en cuenta y que resultan sumamente fructíferos. En este caso, como sucedió eso y como suele suceder en la mayoría de las entrevistas, se procedió, luego de la primera ronda de entrevistas, se procedió a una segunda ronda en la que, una vez que volví sobre las lecturas que había hecho y desgrabé todas las entrevistas que había realizado a las chicas, pasé por una segunda ronda, volví a realizar una segunda ronda de entrevistas donde se profundizó sobre algunos aspectos que se desprendieron de las entrevistas y donde fueron consultadas las chicas respecto a lo que alguna otra de sus compañeras había dicho y que quizá alguna de ellas no había mencionado. Al mismo tiempo también se continuaron con las lecturas y con las tareas de observación. Se llevaron a cabo observación de los entrenamientos, de las actividades que las jóvenes realizaban en el marco de la institución, para luego pasar a una instancia de sistematización y análisis de la información, donde se empezó a realizar el entrecruzamiento entre lo que se había observado, lo que se había recabado en las entrevistas, con los marcos teóricos de referencia que habían sido definidos para realizar a cabo la investigación. Una vez escritos los capítulos, obviamente el paso siguiente fue proceder a realizar las conclusiones de la tesis. Bueno, un poco la idea de este video era contarles medio el trasfondo de lo que fue el proceso de investigación. En cuanto a los resultados, ustedes lo leyeron para la clase de hoy. Y bueno, y creo que lo más importante es aportar esta perspectiva que se centra en pensar al deporte, no solo desde el espectáculo, desde lo reglamentario, desde lo meramente noticiable, sino pensar el deporte como una práctica cultural que nos brinda mucha información respecto a cómo se habita la ciudad, qué vínculos se entrelazan en esos espacios, cuál es la importancia de la práctica deportiva para los grupos que las realizan, para la ciudad en la que se realizan, los sentidos que se generan en torno a estas prácticas. Y bueno, eso era un poco lo que yo les quería contar. La idea era esto, pensar que el deporte nos puede brindar un montón de información respecto a los modos de habitar, a los modos de construir identidad, y que si bien, digamos, es una arista más, es posible generar conocimiento respecto al deporte que trascienda a lo que estamos acostumbrados a observar en los medios de comunicación tradicionales. Así que bueno, eso es lo que les quería contar en este breve video. Les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta que me quieran realizar.
no hay problema, cualquier pregunta, algo que no les haya quedado claro o en lo que quieran seguir indagando. Mi correo es micaelaveiga1, el número 1, @gmail.com. Y bueno, espero que les haya servido, que no les haya aburrido, que haya sido claro. Y les mando un saludo y nos estamos viendo.